Bien, mis hermanos, nuevamente a los que ya estamos aquí desde hace unos minutos de manera presencial, muy buenas noches, bienvenidos. Hay que dar la bienvenida de manera formal porque hace unos segunditos acabamos de abrir la transmisión a través de Facebook. Así que, mis hermanos, a los que estamos aquí, gracias a Dios por permitir que estemos en su presencia, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. Y al mismo tiempo también damos la bienvenida a los hermanos que se van integrando. Recuerden, hermanos, si un poco más tarde deseamos volver a ver este estudio para recordar lo que se planteó en él o tratar de tener presente nuevamente las ideas que compartimos, por favor diríjanse a Facebook, a la cuenta Miguel Montoro PE, una P y una E, y ahí con todo gusto ustedes van a poder ver este estudio. O si gustan, diríjanse también más tarde a YouTube, al canal Miguel Montoro, donde más tardecito también vamos a subir este estudio por si desean verlo y compartirlo. Antes de comenzar, un recordatorio, y al mismo tiempo también el recordatorio lo transmitimos a los hermanos que están en la zona centro de Veracruz, acá cerca de nosotros, en la ciudad de Orizaba y su periferia, por lo siguiente: como ya nosotros los que pertenecemos a esta iglesia sabemos, en el mes de agosto vamos a tener un congreso de 3 días, 6, 7 y 8 de agosto, el primer congreso Maranata. Como parte del primer congreso vamos a presentar nuestra 4ª obra de teatro, que se va a llamar Mira la hormiga. Muy bien, entonces para ustedes y los que nos están en Facebook, ya están aquí los boletos. Miren, yo les dije que ya estaban acá, ya están aquí los boletos para las 2 funciones, para las 6 de la tarde, para las 8 de la noche, Mira a la hormiga. Ahora, a partir de la fecha de hoy, pero antes de ello, perdón, a los aquí presentes hermanos, muchísimas gracias por su generosidad en sus ofrendas, que hemos tenido un año de ofrendas que han rebasado nuestros gastos. Gracias a ello, hermanos, pues hemos podido resolver varios pendientes y entre ellos, pues mandar a hacer los boletos con tanta anticipación, lo que antes no se podía hacer. Muchas gracias. Ahora bien, hermanos, a partir de esta fecha y hasta el último día de mayo, los boletos están disponibles para los que formamos parte de esta congregación y para los hermanos que nos siguen a través de internet. Aquí están los boletos, ya los pueden pedir. Ahora bien, muchos de los que estamos aquí vamos a formar parte del congreso. A las personas que se anotaron para el congreso se les va a entregar su boleto personal. O sea, si usted se va a anotar para el congreso, no cuente su boleto, porque su boleto usted lo va a recibir. Entonces, hermanos, ya están disponibles. Si alguien va a querer boletos, acérquese. Recuerde, la obra es totalmente gratuita, no se cobra absolutamente nada. Lo único que estamos pidiendo es que a la hora de invitar, una gran súplica, hagan un esfuerzo porque algunos de sus boletos queden en manos de personas que no han escuchado el mensaje de salvación a través de Cristo y que puedan estar acompañándonos en la obra de teatro. Recuerden, Mira la hormiga, donde a través de nuestros niños que van a salir a escenario vestidos de hormigas, esperamos dar un buen mensaje y que la gente reflexione sobre lo que es el amor de Dios. Boletos disponibles, mis hermanos. Muy bien, después del comercial, aprovechando la transmisión, entramos en materia. Nuestros estudios, ya lo dijimos en la introducción cuando estábamos cantando, nuestra serie de estudios se llama El perdón en carne y huesos. Le pusimos ese título simplemente para dar a entender que nosotros queremos estudiar el perdón, pero queremos acercarnos a él no en un sentido teológico, que lo podríamos hacer. El análisis de la palabra perdón, qué significa, cómo se aplica, de dónde deriva, hacia qué se refiere. No, queremos hacerlo, pero yendo hacia los aspectos más prácticos posibles. Para ello, a partir de la próxima semana, si Dios nos presta vida, vamos a empezar a ver distintos episodios donde personajes de la palabra de Dios se perdonaron entre ellos, y vamos a ver cómo lo hicieron, cómo lo lograron, qué pensamientos tuvieron, qué palabras usaron. Obvio, para que eso a ustedes y a mí nos dé la receta práctica, por eso se llama En carne y huesos, la receta práctica para nosotros poder ejercer el perdón. Pero en los primeros 2 temas nos estamos tratando de concentrar en estudiar el perdón y sentar las bases de lo que veremos que los personajes hicieron después. Por ello, el primer tema, que fue el tema anterior, que también aquí mismo en la cuenta de Facebook o en YouTube pueden encontrar el estudio, el primer tema se llamó ¿qué es el perdón? ¿Qué es? Y hoy vemos la segunda parte, ¿cómo se ejerce? Como ya les dije, para partir de la tercera lección, ya ver cómo los personajes de la Biblia lo pusieron en práctica. Entonces, hermanos, preparémonos.
¿Cómo se ejerce el perdón? Ya hablamos de lo que el perdón es, ya pusimos ejemplos, ya tratamos de entender qué implica el recibir daño. Ya vimos el perdón como una deuda interior, una deuda que va generando intereses y todo el daño que ello conlleva. Eso ya lo aprendimos. Muy bien. Ahora complementémoslo. ¿Cómo se ejerce? ¿Cómo se pone en práctica? ¿Cómo podemos llevar la teoría a las acciones que realmente transformen y edifiquen nuestra vida? Entremos en materia, tengan lista su Biblia. Comenzamos entonces. Muy bien. Ahora, esto que ustedes ven en la pantalla no es otra cosa más que un pequeño recordatorio del primer tema, para que nosotros volvamos a traer a nuestra mente las ideas más importantes del primer tema, para que entonces ahora nosotros veamos cómo se aplican. Hace 8 días platicamos, hermanos, en el tema anterior platicamos que si nosotros buscamos una definición de lo que es perdón, siempre las definiciones que encontremos van a ir dirigidas hacia esto, que el perdón es una condonación. Recuerden lo de hace 8 días. El perdón es una condonación. ¿Qué significa que el perdón sea una condonación? Significa que el perdón tiene que ver con la idea de cancelar una deuda. En este caso estamos hablando de una deuda interior. Estamos hablando de una deuda que se abre en nuestro corazón cuando personas o situaciones nos lastiman por el motivo que sea. Es como si se adquiriera una deuda. Alguien nos hace algo, una circunstancia nos causa un daño interior y en nuestro corazón sentimos que ese algo o ese alguien nos debe algo. Por eso la definición de perdón es que es una condonación, es acabar con esa deuda. Muy bien, hasta ahí no hay ningún problema. Pero aprendimos hace 8 días que si nosotros vamos a la Biblia para ahora tratar de entender qué es el perdón para Dios, no de acuerdo a una definición de diccionario, nos dimos cuenta que en la Biblia el perdón para Dios es mucho más profundo de lo que usualmente es en el contexto social. Y hace 8 días aprendimos que el perdón es estas 3 cosas. Sí, es una condonación, pero para Dios, además de una condonación, el perdón es esto y es esto. El perdón es una cancelación, el perdón es una remisión y el perdón es un indulto. Eso fue lo que aprendimos hace 8 días. Hermanos que estuvieron hace 8 días, ¿hay alguna idea que se les haya quedado grabada con respecto a las 3 cosas que la Biblia enseña que es el perdón para Dios? ¿Sí les quedó claro? Remisión. Yo inicio con eso. El perdón para el mundo es cancela la deuda. Para Dios es cancela la deuda y renuncia a cualquier derecho que tengas de poderla cobrar. Es una remisión. Mis hermanos, ¿alguna idea les quedó con respecto a este tema? Hablo del tema de 8 días, de qué es el perdón, o sí se entendió, mi hermano. Yo estuve pensando mucho en el indulto, pensaba en todo lo que ponías el ejemplo, ¿no? Después de que lo picaron, después de que lo lastimaron, lo indultan, lo curan, porque tiene algo bueno, porque va a ser la cría, va a tener, o sea, y yo pensaba, ¿no? O sea, cómo el Señor nos curó, nos sanó, en cierta manera, ¿no? Nos sanó. Nos levantó, nos restauró, nos puso en un lugar de gloria mejor del que teníamos. Me quedé mucho pensando en eso, ¿no? O sea, nos sana, así es, nos levanta, porque somos importantes, ¿no? Porque ve algo bueno en nosotros. Sí, porque como en el caso del indulto, concepto que se aplica a la llamada fiesta brava o la tauromaquia, bueno, finalmente, ¿qué es lo que hace Dios? Observa que en nosotros hay algo que es bueno, algo que es poderoso, algo que si lo ponemos en las manos de Él se puede convertir en algo grandioso. El perdón es totalmente diferente para Dios, es mucho más profundo para Dios de lo que es para el hombre. Y también recuerden, implica una cancelación, pero entendimos que para Dios no es condonación en el sentido de, a ver, aquí está escrito que me debes tanto, perfecto, voy a poner aquí una palomita porque ya no me debes. No, para Dios el concepto es más profundo. Para Dios el concepto es, ya no me debes nada, pero aparte traigo la goma que borra las deudas del alma y
desaparezco todo registro de la deuda que tengo contigo. Eso es el perdón, ¿sí? Es bien diferente. Hermano Martín. Sí, a mí la idea que se me vino cuando hiciste la pregunta, tú al final en la anterior opinión mencionaste la palabra renuncia, y esa era la idea que se me había venido. Entre el concepto de Dios y lo que ya nos afecta a nosotros, yo creo que el perdón es una renuncia. Comienza en algún momento al propio poder, a la propia deidad de nuestro Dios, en el perdón perfecto que fue la cruz, y va con nosotros en el lado humano que tanto nos cuesta, ¿no? Yeah. Porque nos cuesta mucho, ¿no? Habemos quienes llevamos años sin perdonar y nos dimos cuenta que era algo fácil, pero no nos atrevíamos. Porque tiene que ver con una renuncia, ¿no? Como decía el hermano, tal vez muchos no pueden perdonar simplemente porque no quieren renunciar, ¿ya? ¿A qué no quieren renunciar? Pues lo veremos un poquito más adelante, créanme que vamos a volver a tocar eso y veremos por qué a veces se complica tanto perdonar, aunque no debiera ser así. Entonces, hermanos, todas estas ideas yo quiero que sienten la base, porque todo lo que hablamos hace 8 días fue profundo, se nos quedaron muchas ideas muy provechosas, reflexionamos mucho sobre la manera en que percibimos las ofensas, y todo, diríamos, en términos teóricos, quedó bien hermoso. Pero ahora viene, aparte de lo hermoso, lo sabroso, lo complicado, y ahora hay que aplicarlo. Sí, suena muy bien eso de cancélame la deuda, borra el registro, encuentra algo provechoso que hay en mí, empodérame, hazme que sea una mejor persona, renuncia a cualquier derecho que tengas. Todo suena muy bien. Ahora piensen que ustedes están plantados frente a la persona que les lastimó. ¿Será fácil? Poner a un padre frente al asesino de uno de sus hijos. Poner a una mujer frente a la persona que durante años en su infancia abusó físicamente de ella. Plantarse frente a la persona que defraudó nuestra confianza y nos quitó todos nuestros bienes materiales. Sentarse en la misma mesa con quien les ha estado ofendiendo sin razón a ustedes y a las personas que aman, y que en medio de esa situación la Biblia les diga que tienen que hacer todo lo que mencionamos. Ahora sí vamos a lo práctico. ¿Es fácil? No. Cuesta mucho trabajo, ¿no es verdad? Seamos sinceros, es muy complicado. ¿Por qué? Porque están interviniendo nuestras emociones, nuestro sentido de protección, nuestras ganas de sobrevivir, el ansia de que no se nos cause más daño, las ganas de tener un poco de revancha, el deseo de que la persona pueda de alguna manera padecer un poco lo que yo padecí. Sí, hermanos, todo eso se mezcla y por eso se torna bien complicado. Por eso es que tenemos que entrar a este segundo tema. ¿Y cómo es el perdón? ¿Y el perdón cómo se ejerce? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Listos? Porque ahora la distribución del tema va a ser así. Primero, vamos a explicar cómo puede ejercerse el perdón, y después de ello vamos a ver, mis hermanos, 3 ideas bíblicas que nos pueden ayudar a hacerlo, por si todavía hay algo que se nos complique un poquito más. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Los hermanos de este lado están listos? No, estos están dormidos. ¿Los de este lado? Sí, los de este lado sí están listos, no los de acá, ya se despertaron. Está bien. Vamos entonces a la primera parte. A ver, pónganle atención. Primer parte de nuestro estudio. Ok, ahora sí, miren. ¿Y cómo se ejerce el perdón? ¿Y cómo se ejerce? Comencemos con una imagen, no con esta. Esta es la segunda. Comencemos con esta imagen. Presentando a una persona. Si está dividida a la mitad, una parte negra, una parte blanca. No, en este caso, yo no quiero que empiecen a pensar que esta persona tiene algo bueno y lo negro representa que tiene algo malo. No. Aquí lo único que yo quiero primero es que entendamos algo. Antes de que yo ejerza el perdón, la dificultad principal, el principal problema para que yo ponga en práctica todo lo que aprendimos en el tema anterior es que en esta persona hay 2 cosas que están entremezcladas. Recuerdan que hace unos segundos les mencioné, ¿y qué pasa cuando ponemos a una persona frente a la otra y al padre frente al asesino de su hijo? ¿Sí recuerdan? Ajá. Ahora, por favor, quiero que se regresen ese mismo ejemplo. Imaginen que ustedes son la parte ofendida y están frente a su ofensor. ¿Cuál es la mayor dificultad para poner en práctica el perdón? ¿Cuál es la mayor complicación para poder poner en práctica lo que aprendimos hace 8 días? Que ahí tú, frente a tu ofensor, ves a la persona y la ves con algo que está mezclado.
y al no estar separado, te dificulta a ti ejercer el perdón. Se los pongo en la pantalla. ¿Qué son las cosas que están mezcladas? Uno, por un lado, tienes aquí a la persona que te ofendió, y por otro lado, tienes el daño que la persona te provocó. Las dos cosas están mezcladas. Tú estás frente a tu ofensor, pero ahí, la mujer que está frente a la persona que por tanto tiempo abusó de ella, la mujer lo que está observando es un todo. En este ejemplo, esa mujer observa a esa persona, pero al mismo tiempo que ve a la persona que le lastimó, ahí mismo observa la soledad, el sufrimiento, el resentimiento, el rencor, el enojo, los deseos de morirse, las ganas de suicidarse. Todo lo tiene revuelto. Y eso dificulta cancelarle la deuda. Eso dificulta el renunciar al deseo de venganza. Eso dificulta el encontrar algo provechoso en esa persona. ¿Cómo voy a encontrar algo provechoso si esa persona es la representación del dolor que me ha acompañado durante 40 años de mi vida, donde ni siquiera he podido ser feliz en mi matrimonio por estar recordando en mi cabeza esa experiencia tan espantosa de la infancia? Es solo un ejemplo. No podemos ejemplificar cada situación en la que hay que perdonar, pero eso es lo que lo dificulta. Que cuando estamos frente al ofensor vemos una mezcla bien peligrosa. Esa mezcla peligrosa es la persona que me lastimó y el daño que la persona me provocó. Mis hermanos, no quiero dudas, porque si no después se nos puede complicar entender cómo lo aplicaremos. ¿Estamos entendiendo esta parte de lo difícil que es estar frente al ofensor porque están mezcladas la persona y el daño que me hizo? ¿Sí se entiende, no? Sí, claro, por supuesto, ¿no? Y aplíquenlo a cualquier cosa, deudas económicas, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas de los hijos con los padres, cualquier cosa, no importa, es el mismo principio. Analícenlo y es el mismo principio. Estamos frente a la persona, pero se nos dificulta estar con la persona porque ahí mismo estamos viendo en la persona el daño que la persona me hizo. Muy bien, ahora, ¿cómo se ejerce el perdón? Todo lo que vimos en el tema anterior, ¿cómo lo puedo poner en práctica? En la segunda imagen yo les vuelvo a poner a la misma persona, solo que ahora, si no alcanzan a ver, yo dibujé aquí una línea que está separando a la persona. Es como si metiésemos un cuchillo de imágenes y ahora imaginen que separamos la imagen. Y ahora quiero que, por favor, ustedes por un lado separen el daño que la persona hace de la propia persona. El daño que me hicieron de la persona que me lastimó. Ahora traten de separarlo. ¿Cuesta mucho trabajo? Sí, muchísimo, pero no es imposible. Como cristianos, si recurrimos a la oración y clamamos a Dios diciendo: Señor, la falta de perdón me está destruyendo porque ni resuelve mi deuda y al mismo tiempo por dentro yo me estoy destruyendo. Eso ya lo vimos hace 8 días, no puedo ahondar en ello, se me va el tiempo. Pero clamar a Dios y decir: Señor, me está destruyendo la falta de perdón, por favor, dame la capacidad dentro de mi corazón para poder separar a la persona que me ha lastimado del daño que la persona me ha provocado. Y traten de separarlos. Ya que estén separados, entonces el perdón ya puede ejercerse sin problemas. ¿Por qué? Porque por aquí tiene usted el daño que le hicieron y lo que el daño le provocó. Regreso a mi ejemplo. Estamos utilizando como ejemplo a una mujer que está frente a su ofensor, que en nuestro ejemplo es una mujer que de su ofensor recibió abuso físico y sexual durante muchos años en su infancia. Ese es nuestro ejemplo. A usted y a mí nos corresponde ejemplificar esto ya en nuestra mente con cualquier otro ejemplo que sea más cercano a las situaciones que estás o que has vivido. Ahí tenemos a la mujer de nuestro ejemplo. Está frente al agresor. Ya, eso pasó hace 10 años, 15 años, muchos años. Pero todavía no ha existido una liberación del perdón. Entonces ahí tenemos a la mujer ofendida frente al ofensor. Ella observa a la persona que la lastimó y del todo el daño que le hizo, pero ella clama a Dios y le pide ayuda para poder separar. Entonces ahora ella es como si estuviera de pie y en lugar de estar observando a su ofensor en una silla, es como si observara a dos personas en dos sillas. En una de las sillas está el daño que le hizo, el daño.
el daño que le hizo, la desesperación, impotencia, la carga del silencio, de no poder hablar por tanto tiempo de ello, el enojo, la ira, el que le dañó su autoestima, porque en nuestro ejemplo le hizo sentir una persona que era despreciable, esa carga de haberse sentido despreciable a su vez le llevó a tomar otras malas decisiones. Es más, está viviendo con alguien a quien ni ama, pero como en su cabeza alguien la convenció de que era despreciable, o sea, su ofensor, ella llegó cualquier cosa y esa cualquier cosa le dijo te quiero y pues por fin no soy despreciable para nadie. Entonces se casó con quien no debía por los motivos que no debía y es infeliz. Ese es el daño en nuestro ejemplo. Y en la otra silla está sentada la persona, quien haya sido el ser humano que le hizo el daño. Entonces, cuando yo ya lo separo, ya puedo, con la ayuda de Dios, renunciar al daño que la persona me hizo. ¿Y eso cómo se hace? Simple, renuncio. ¿Y eso cómo se hace? Orando, clamando a Dios y diciéndole a Dios: Señor, renuncio al daño recibido por la ofensa recibida. Esa persona me causó un daño que me hizo creer que yo era una mujer inservible, pero ahora que estoy en ti, descubro que soy una pieza importante en tu plan eterno. En consecuencia, soy una mujer valiosa, una mujer muy importante, una mujer que tiene una herencia en la eternidad. No soy cualquier cosa. Voy a dejar de creer lo que Él me hizo creer y voy a empezar a creer lo que tú dices que soy. Y así, con cada daño que se recibió. ¿Me van entendiendo hasta aquí? Bien. Ahora, la persona que la dañó, cuando ya logramos separar el daño de la persona, nos damos cuenta que esta persona que me lastimó era una persona controlada por sus propias heridas emocionales, una persona enferma de su mente, dañada en su corazón, una persona controlada por sus instintos malvados, alguien que no tenía la más mínima migaja de amor o misericordia. Es una persona egoísta. Y así, poco a poco, nos daremos cuenta que la persona que me dañó está tan necesitada de Dios como alguna vez. Así se piensa el perdón. Ustedes dirán: bueno, pues oremos, ya terminó el tema, vámonos a perdonar. No. Todavía vamos a ver 3 ideas de la Biblia que pueden ayudar a fortalecer un poco más esto para que lo podamos hacer. Pero así es como se ejerce. Y ustedes dirán: ay, suena, no está tan complicado. Sí, pero de todas maneras, ya a la hora de hacerlo, cuesta trabajo. No sé si algunos han pasado por algún proceso de perdón, pero los que hemos pasado, esto que lo estamos resumiendo en 15 minutos, cuando ya estamos viviendo nuestros procesos de perdón, van 6 meses y no podemos perdonar. No, ya pasó 1 año y no podemos. 1 año y medio y apenas si sacamos la cabecita del agua, ¿no? Entonces vamos a tratar de acelerarlo con 3 ideas de la Biblia, pero primero que quede claro cómo se ejerce. Que aquí tampoco haya dudas, mis hermanos, y si alguno de los que nos siguen por Facebook desea poner alguna pregunta en los comentarios, con todo gusto más tarde les respondemos. A ver, mis hermanos, hermano Luis. Pues yo pienso que la dificultad de esto es porque yo creo que el mismo Dios nos dio una mente tan poderosa y tantas cosas en nosotros que a veces un aroma, un sabor te trae tantos recuerdos, ¿no? Sí. Entonces, sobre todo una imagen, ¿no? Siendo personas muchas veces tan visuales, por eso es que no podemos separar a la persona del daño, ¿no? Porque por aquí vemos si un lugar, si un objeto te trae recuerdos, cuánto más una persona, ¿no? Cuando tú la ves, es inevitable recordar para bien o para mal, ¿no? Porque en este caso también puede ser para bien, pero en este caso, hablando del perdón, pues vienen luego a la mente todos esos recuerdos de lo malo que ejerció esa persona, ¿no? Tienes razón, mi hermano, muchísimas gracias. Por eso se dificulta tanto, ¿no? Y el hermano nos enfocó un aspecto que sí es importante, ¿no? Nuestra mente caída, humana, queda enganchada y encadenada a muchas cosas. Y muchas de esas cosas diríamos que son como pequeñas chispas que pueden iniciar la llama del resentimiento.
Ahora, la parte importante es, recuerde, cuando usted renuncie, ya les expliqué cómo, cuando usted renuncie, de ninguna manera estamos afirmando, y no me atrevería yo a hacerlo, para decir, si usted renuncia, va a desaparecer. No, porque bien lo dice el hermano, ¿no? Nuestra mente está ligada a muchas cosas, pero sí hay una diferencia. Va a dejar de doler. Eso sí es diferente. Eso es muy diferente. Como alguna vez alguien dijo, los cristianos no podemos evitar que nos pasen cosas miserables, pero sí podemos evitar sentirnos miserables por las cosas que nos pasan. Eso es lo que da el perdón, que las cosas dejan de doler. Y al dejar de doler, se convierten de una carga en una enseñanza. Porque entonces ahora yo en mi cabeza repaso lo que pasó y digo, caray, ¿no? ¿Qué errores tan graves yo cometí en aquella ocasión? Volvamos al ejemplo que yo estoy utilizando. Pensará la mujer de nuestro ejemplo, no debía haberme quedado callada. Creo que la próxima vez cuando yo presencie algo como esto, o alguien me pida un consejo como esto, lo primero que le voy a decir es, no te quedes callada. ¿Ya me entendieron? Se vuelve una enseñanza. ¿Sí? Muy bien, seguimos, hermana. Ahora sí. Bueno, muchas veces pasa que las personas o no quieren ser perdonadas. Sí. O a lo mejor sí quieren ser A perdonadas. lo mejor sí quieren. No sé cómo cueste menos trabajo, ¿no? Si a una persona que nos está pidiendo perdón o una persona que le vale nuestro perdón, o hay personas incluso que ellas piensan que ni siquiera nos dañaron. Sí, porque también puede pasar eso. O sea, que para ellas nunca nos dañaron. Nunca nos dañaron. Ajá. Y nosotros tenemos el resentimiento bien grande, y ellos están por la vida como si Tranquilos, ¿no? Ajá. Y cuando llega uno a tocar el tema es que tú me hiciste, yo no te hice nada. Y uno se queda así, no puede ser, ¿no? Metiste mi vida a un laberinto donde estuve como 6, 7 años y para ti fue como si, ay, mira, está lloviendo. Ay, increíble, ¿no? Ajá. Entonces, ¿eso a qué nos debe llevar? A algo que está siendo bien claro. Aquí estamos llegando a un punto fundamental. Recuerden, lo aprendimos hace 8 días. Aprendimos que el perdón se otorga, ¿se acuerdan? Hace 8 días aprendimos que el perdón se otorga, no se obtiene. Son dos palabras con O que nos marcan una diferencia. El perdón se otorga, no se obtiene. O sea, el perdón no es algo que usted va a la tienda, me da 3 kilos de perdón, no se obtiene. El perdón se otorga. Usted llega y le dice a una persona, te doy 3 kilos de perdón. Oye, pero pues si yo ni te lo pedí, no importa, ten tus 3 kilos de perdón. Oye, pero si yo no te hice daño, no importa, ten tus 3 kilos de perdón. Ni me los des, los voy a dejar botados. Haz con tus 3 kilos de perdón lo que quieras. Yo necesitaba dártelos. ¿Ya me entendieron? Entonces, aquí no importa la situación. ¿Quién es quien termina definiendo el perdón? ¿Quién lo otorga? Y en este caso, quien lo otorga somos nosotros, porque estamos aprendiendo nosotros. ¿Sí? ¿Ya me entendieron? Así que a la persona, como diría la hermana, le puede valer. A los hermanos que nos siguen por Facebook, esa expresión de me vale. Uy, un día que vengan a México, los mexicanos la aplicamos como para 8,000 cosas. Entonces, mis hermanos, sí, a la persona no le puede importar recibir tu perdón. O tal vez la persona ni siquiera sabe. Es más, a lo mejor ya hasta se murió quien te lastimó. Pero aún así, el perdón puede otorgarse. Sí, definitivo. ¿Algo más, mis hermanos? ¿No? ¿Seguros? A ver, perdón, atrás la hermana y ahorita la hermana. Sí. En mi caso, por ejemplo, con mi mamá, ella se fue cuando yo tenía casi 5 años. Cuando yo conocí del Señor Jesucristo y entendí que la tenía que perdonar, yo intenté hablar con ella. Y cuando yo le dije, yo te perdono y también perdóname tú, ¿no? Que yo tenía resentimiento, hasta odio hacia ella. Y ella volteó y me dijo muy tranquila, pues no sé, pero yo a nadie le tengo que pedir perdón. Dios es el que me va a juzgar. Me costó trabajo, pero Dios me permitió darle el perdón y sanar. Sí, claro, ¿no? Sí. Pues ya no era algo que dependía de lo que yo hiciera, ¿no? Exacto, porque se otorga no de lo que ella. Y Dios me dio la oportunidad de amarla, de convivir con ella hasta el día de su muerte.
Claro, porque el perdón se otorga, no se obtiene. Y si una persona dice, ah, no, a mí el que me juzga es Dios. Yo siempre he dicho que cuando alguien dice eso le debería de dar miedito decir eso, ¿eh? Debería de darle miedito a una persona decir eso, pero en fin, hay gente que así lo razona. Sin embargo, tiene razón la hermana, ¿no? En este caso específico de una separación de la infancia que causó mucho daño, ¿sí? Uno otorga el perdón. Te perdono por ese daño que me hiciste. Sí, pero pues yo a ti no te tengo que pedir perdón. No, ni yo lo necesito, porque ya te perdoné. Exactamente, sí, hacia allá va el enfoque. Hermana María Luisa. Sí, hermano, el perdón es importante cuando uno decide también tenerse, ¿no? Porque nos da paz, nos da tranquilidad. Sí, El perdón, sí. y una de las más importantes que yo lo viví, que sana a uno heridas. Hacia allá vamos ahorita. Cuando uno perdona de corazón y lo decide, como varias veces yo he escuchado, no, pues tú pide perdón y si no te perdonas ya es tu problema, ¿no? Pero la herida que yo tengo ya la sané. Exacto, sí. Ya no tengo herida y tengo paz y tranquilidad porque yo sé que de corazón lo perdoné. Tiene que ver con eso, exacto. Y el perdón no es el que, pues, como decías, no, te perdono, pero no se me olvida olvidarlo. Como Dios olvida nuestros pecados, nuestras ofensas, ya te perdoné, y tratar a la persona como tal, no con indiferencia, porque entonces no la perdonamos. Sí, claro, exactamente. No vuelvo a insistir, recuerden. No quiere decir, nuestra mente no es la perfectamente de nuestro Dios, que es capaz de desaparecer la deuda. No, pero el hecho de que digamos que existe una goma, ejemplo que usé hace unos minutos para decir que borramos la deuda, no quiere decir que va a desaparecer, no en una mente humana, pero sí quiere decir que cuando yo regreso al registro ya no hay dolor. O sea, yo puedo estar junto a la persona que me lastimó y ya no me produce ningún sentimiento negativo, ya no me produce ningún enojo. Es más, puedo convertirme en su servidor, cristianamente hablando, porque ya está en mí el amor de Dios que me hace amarle. Y a veces vemos a la persona que nos ofendió, y no es broma, es como si nunca nos hubiera ofendido. Eso sucede cuando se ejerce el perdón, pero el perdón correctamente, el perdón que es el perdón bíblico. Ahora, vamos a apretar los tornillitos usando 3 citas de la Biblia que pueden ayudarnos a ejercer mejor esto. Mis hermanos, tengan lista su escritura, cambiamos de pantalla. 3 ideas para poder poner en práctica el perdón. 3 citas de la Biblia. ¿Quién me ayuda? Con la cita que guste. Alguien puede buscar Efesios 4:32. Si alguien gusta, por favor, busque Mateo capítulo 18, la cita que cada quien busque. Vamos a leer las 3 citas y después reflexionamos en ellas. ¿Quién nos ayuda? Una es Mateo 18, 21 y 22. La otra es Lucas 17, 3 y 4. Y la otra es Efesios 4:32. ¿Quién gusta leer cualquiera de las 3 citas? Y ya al final reflexionamos sobre cada una de ellas. Efesios 4:32. Efesios 4:32 dice: Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gracias, hermana. Sí nos quedó claro, ¿no? Como Dios también os perdonó a nosotros en Cristo. ¿Quién hace la lectura de alguna de las citas? Mi hermano Jorge, perdón, hermano Martín, que es el hermano Jorge. Mateo 18, 21. Dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Muy bien. ¿Habían escuchado esa cita? Creo que es de las más conocidas de la Biblia, ¿no? El famoso 70 veces 7. ¿Quién nos ayuda con Lucas? La palabra del Señor. Perdón, no, le dan voz a las damas. Le dan voz a las damas. Lucas 17:3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Gracias. Tal vez ustedes, entre la cita número 1 y la cita número 2, ustedes noten mucha semejanza, y tienen razón, porque aparece nuevamente esa invocación del Señor al número 7. Pero sí hay una diferencia en las citas, pero no tiene que ver en sí con el pasaje leído,
En el caso de la segunda cita tiene que ver con el contexto del pasaje, pero ahorita vamos a llegar a ello. Muy bien, comencemos. 3 ideas para poder tomar valor y fuerza en el Señor para ejercer el perdón. La primera cita, ahí aparece. Y en la primera cita yo les hago este comentario que está aquí. ¿Quién me lo lee? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? No guardemos rencor. Y después dice, ¿por qué? A ver, se los voy a explicar. Esta cita es la famosa cita del 70 veces 7. 70 veces 7, ¿cuánto sería? 490. Ajá. Jesucristo está diciendo que 490 veces hay que perdonar. ¿Será esa la idea de Cristo? Porque si decimos que sí, entonces eso nos llevaría a esta conclusión, que si Cristo está afirmando que tenemos que perdonar 490 veces, por inferencia, Cristo estaría diciendo que la 491 ya no. Y entonces no tendría lógica con respecto al carácter perdonador de Cristo. Eso significa que Cristo no se estaba refiriendo a cantidad, ¿ya me entendieron? No, ajá, exacto, él no se refería a números. A ver, para que entendamos por qué Jesús utilizó esto, quiero que escuchen este comentario. En los tiempos de Jesucristo, como ustedes ya lo saben, los rabinos, maestros de la religión judía, ellos, a su vez, como hoy, por ejemplo, les explico, hoy usted compra una Biblia y hay muchas Biblias que son Biblias comentadas. ¿Qué significa? Que usted abre su Biblia y está el texto bíblico, pero en la parte de abajo hay en letras pequeñas muchos comentarios chiquitos tratando de explicar el significado del texto que está arriba. Esas son Biblias con comentarios. Espero que los cristianos entendamos claramente que lo que fue inspirado por Dios es lo de arriba, el texto de la Biblia. Lo de abajo son opiniones humanas. Tenemos que diferenciarlas. Ajá. En los tiempos de Jesús es lo mismo. Estaban las escrituras sagradas, el Antiguo Testamento para nosotros, pero también los maestros de religión habían escrito ya para los tiempos de Jesús, no 1 ni 12, muchísimos comentarios con respecto al texto de lo que hoy es para nosotros el Antiguo Testamento. Y esos comentarios eran tan importantes para la gente que en muchas sinagogas se tenía la costumbre de que se abrían los rollos de las escrituras, se leían y después se abrían los rollos de los comentarios para ver qué los rabinos, muchos que ya para ese entonces habían muerto, opinaban con respecto a lo que se estaba leyendo. Muchos de esos comentarios han sobrevivido hasta nuestros días. Esos comentarios, en términos de museo, en términos de historia, se conocen como Mishnah. Mishnah. Por si alguna vez usted escucha esa palabra y usted dice, ah, caray, ¿qué es? Pero mejor no pregunto para no parecer ignorante, mejor de una vez ya sepas el significado. Mishnah se está refiriendo a los comentarios que hacían los maestros de la religión judía al texto del Antiguo Testamento. Muy bien, en los tiempos de Jesús, los comentarios, los Mishnah, enseñaban que la medida correcta de perdón solamente era, ¿cuántas veces? 3 veces. Eso enseñaban los maestros. Que si alguien te ofendía, lo tenías que perdonar. Si te regresaba y te ofendía de nuevo, perdónalo. Y si regresa por tercera vez a pedirte perdón, perdónalo. Pero si regresa una cuarta, decían los comentarios de los maestros de religión, se acabó, ya no debes perdonar. Jesús, que conocía eso, ¿qué fue lo que hace? Establece un comparativo entre lo que decían los hombres y lo que opina Dios. Los hombres decían 3. Dios dice 490. Algunas traducciones de Biblia traducen el 70 veces 7 como 77. Como sea, son muchas. Lo que está simplemente Dios es diciendo, para el hombre el perdón tiene límites, para Dios el perdón es ilimitado. ¿Ya me entendieron? Esa es la idea. Dios quiere eso. ¿Por qué Dios quiere que tú y yo siempre tengamos un perdón dispuesto sin límites? Porque Dios quiere protegerte de algo. ¿Y cuál es ese algo? Que no acumules rencor.
Por eso Dios quiere que tengas un corazón ilimitado, porque Dios, más que estar pensando en que pierdas por perdonar tanto, lo que Dios quiere es que pienses en las cosas buenas que vas a obtener, y en este caso es no acumular rencor. Y la pregunta la contestan ustedes: ¿por qué? ¿Por qué creen que para Dios es tan importante que no acumulemos rencor? Un par de opiniones. ¿Por qué? Porque si tiene rencor no fue verdadero. Exacto, porque si guardas rencor no estás ejerciendo perdón. Claro, ¿por qué, hermano Martín? ¿Por qué? Pues yo creo que en la condición humana de este mundo, el rencor es de las cosas que más carcomen el interior de las personas, ¿no? Dios no quiere que acumule rencor. El rencor esclaviza, destruye. El rencor tiene un olor tan fétido que es capaz de impregnarse en todo lo que hay a tu alrededor. Con eso lo que estoy queriendo decir es que si guardas rencor, lastimas a la gente a tu alrededor, porque estás buscando quien te pague la deuda, estás buscando a quien cargar el pago de una deuda que ellos ni siquiera te cometieron. Por eso Dios no quiere que acumules rencor, y por eso quiere que haya un perdón ilimitado. Vi otra mano allá atrás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque finalmente ese rencor se convierte en amargura y, Sí, ya está. y uno lo demuestra, como dice la palabra de Dios, que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo he escuchado personas como hablan y yo digo para mí, y pensar que yo lo hacía igual, porque lastiman a terceras personas y finalmente esas personas a lo mejor nunca se den cuenta, porque el rencor, lo que sale de aquí para esas personas, ellas a lo mejor ni por enteradas se dan, pero la amargura de la persona que no quiere otorgar el perdón Sí, claro. está carcomiendo. Porque el rencor engendra amargura. ¿Sí? Y una persona en amargura, vamos a hacer el comparativo con el aspecto físico de los sabores, ¿no? La persona que está en amargura es una persona que todo el tiempo está chupando un limón, el sabor amargo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando tomamos Es más, ¿cuántos videos hay por internet donde nos ponen a bebés chupando limón? ¿Y qué hacen los bebés? ¿No hacen así? He visto videos de bebés chupando limones que los han visto más de 5 millones de veces, y los Maranata TV que yo subo apenas 10, 12 veces. Por ahí vean los videos del canal de Miguel Montoro. Muy bien. Entonces imagínate, tomas un limón y de inmediato una sensación desagradable, una reacción incómoda. Ahora imagínate que tu alma esté chupando un limón todo el tiempo. No lo nota, la gente no lo nota. Tú te pones una máscara porque tienes que pasar desapercibido, pero tu alma está chupando un limón todo el tiempo. Estás molesto, estás enfadado, estás enojado. ¿Han visto personas que explotan así en segundos? Sí, habemos personas que somos de carácter más volátiles que otras, estoy totalmente de acuerdo, pero personas que por cualquier cosa ya se tornan agresivas. Yo cuando veo eso, hermanos, no, yo mejor prefiero hacerme a un lado, ¿no? Que pasen los amargocines, que se vayan. Sí, claro, porque es gente que no ha perdonado, gente que tiene problemas con su vida, cuentas pendientes. No, si yo me quedo ahí, hermanos, me van a salpicar limón. Entonces sí es importante entenderlo. Por eso es para ya ejercer el perdón. Vamos con la segunda, la de Lucas. Les decía yo que la diferencia entre esta y esta tiene que ver con el contexto. Si alguien es observador y gusta hacerlo, le pediría yo que tan solo lea un versículo antes de la cita y me diga de qué viene hablando Jesús. A ver, ¿quién me ayuda? ¿De qué viene hablando Jesús aquí? Les voy a dar un minutito. Podemos ser tropiezo a otros. Ajá. Si ven hacia atrás, el contexto del pasaje de Lucas viene hablando de tropiezo, de hacer tropezar a otros, de hacer caer a otros, de ponerle obstáculos a otros. Y en medio de esa conversación, porque recuerden, siempre he insistido, en los tiempos de Jesús, o para ser más precisos, en los tiempos en que ya teníamos el texto del Nuevo Testamento, recuerden, ya no había divisiones ni por libros,
ni por capítulos, ni por versículos. Y ese es un error de las Biblias modernas, en mi opinión, que le roba mucho sentido al significado de los versículos. Porque usted y yo, erróneamente en nuestra mente, creemos que Lucas 3 no tiene relación con Lucas 2, y que Lucas 2 no tiene relación con Lucas 1, 17:1. No, y el capítulo 17 ya no tiene relación con el capítulo 16. No, mis hermanos, es un todo. Por eso es que si observamos el contexto, se viene hablando de tropiezo. Y al hablar de tropiezo, entra la falta de perdón, dando por entendido que claramente, a los ojos de Dios, la falta de perdón puede ser algo que nos haga tropezar, pero que también puede hacer exactamente, tropezar a otros. Exacto. Por eso es que yo aquí les pongo esta frase: la falta de perdón puede ser capaz de destruir. Puede ser capaz de destruir. Sí, claro. Ahora, la pregunta y el par de opiniones para que ustedes participen. ¿Por qué? ¿Por qué creen que la falta de perdón puede destruir? ¿Por qué? ¿Por qué esa advertencia de Dios de hablarnos acerca de la falta de perdón en medio de un tema más grande que se llama tropezar? ¿Por qué? ¿Por qué lo relaciona Dios, la falta de perdón, con hacer caer a otras personas? Destruir a otras personas. ¿Por qué? A ver, ¿qué opinan? Un par de opiniones. Luis, hermano Martín. O luego si hay otra por acá. ¿Por qué? Cuando yo no perdono a alguien, tiendo a hacer malos comentarios de esa persona, a hablar mal de él todo el tiempo, o a querer que los demás sientan ese mismo rencor que yo tengo hacia alguien, quiero compartirlo con los demás. Entonces por eso estoy haciendo tropezar, ¿no? O sea, yo tengo algo en contra de alguien y quiero que mis hijos también lo odien, quiero que mis hermanos también lo odien, ¿no? Porque me hizo algún daño a mí. Entonces por eso termina destruyendo, ¿no? Y lo mismo que decía el hermano Martín, me quedé con esa idea de que va carcomiendo uno por dentro. O sea, uno mismo, muchas veces el rencor lo puede hacer porque solo me estoy afectando yo. Y aquí en el destruir, pues viene a destruir alrededor, a todo lo que, con lo que yo tengo contacto, ¿no? Con quien yo tengo contacto. Y a su vez puedo hacer tropezar a alguien porque le estoy compartiendo mi rencor, ¿no? Exactamente, muy bien. Por eso es causa de destrucción. A esto agregaríamos otra cosa, pero antes el comentario del hermano Martín. ¿Por qué puede destruir la falta de perdón? De las opiniones que yo he escuchado, también tomo una palabra que mencionaron hace rato, que hablan amargura, ¿no? Y yo lo explicaría yo de esa manera. Tristemente, esta amargura va incluso pasando, ¿no? En el caso de una madre que no perdona, esa amargura también pasa a los hijos y se vuelve una cadenita, aunque pareciera increíble, ¿no? Y otra cosa, como me gustaría explicarlo, es con las famosas canciones románticas, ¿no? O sea, todos los hombres son iguales, ¿no? O todas las mujeres son iguales. Es simple y sencillamente porque a alguien le fue mal y ya piensa que todo es igual para todos, ¿no? Exactamente. Porque precisamente esa amargura ya ahí está, ¿no? Exacto. Hermano Jorge. Bueno, yo pienso que al convivir nosotros en una sociedad y todo eso lo basamos en la experiencia, muchas veces esas experiencias se comparten primeramente con los amigos y a veces, tristemente, al último con la familia. Y relativamente cuando se comparten con los amigos siempre existe el mal consejo, pero también nosotros de aquí para allá por las experiencias mal vividas, ¿no? Entonces nosotros estamos tropezando con algo que no podemos sacar, pero a la vez también estamos haciendo tropezar a los demás con un mal consejo, ¿no? Exacto. No encontramos una respuesta diferente a la que la misma sociedad está viviendo. Exactamente. El perdón y su falta, la falta de perdón, puede destruir por todo lo que ustedes mencionaron, porque si lo analizan, en todos los ejemplos que los hermanos pusieron en sus tres opiniones, llegamos a la conclusión de que la falta de perdón más tarde o más temprano hace pecar a alguien. Hace pecar a alguien. Hace pecar al que no quiere perdonar, o hace pecar a las personas que me ven que no soy capaz de perdonar. Quedémonos con el ejemplo del hermano Jorge. Imaginemos un mal patrón de falta de perdón en un hogar. Pongámoslo así. Los hijos, tus hijos, mis hijos, nuestros hijos crecen en un entorno donde tú no eres capaz de perdonar a tu esposa, ni tu esposa es capaz de perdonar al esposo. Tú a tu esposa a ti. Y nuestros hijos crecen en ese contexto. ¿Eso qué significa? Ellos que están aprendiendo a no perdonar. Cuando ellos sean grandes,
ellos van a apostar al orgullo en lugar de la humildad, porque tú se los enseñaste. Y piénsalo ahora en términos espirituales, al actuar de esa manera ya los hiciste pecar. ¿Por qué? Porque los pleitos, las divisiones y las iras son obras de la carne. Entonces ya los llevaste a pecar. Y recuerden, el pecado tiene un problema que es destructivo. Si al pecado no lo paramos, un poco de levadura leuda toda la masa. Si no paramos el pecado es una bola de nieve que lo destruye todo. Por eso es que el pecado, la falta de perdón puede destruir. Mis hermanos, nos está ganando el tiempo. Vamos a la última idea y concluimos. Y la última idea que nos puede ayudar a ejercer ese perdón que Dios quiere está basado en el pasaje de Efesios. A ver, ¿qué dice aquí? Si alguien lo alcanza a ver, ¿qué dice acá? Humildes como Cristo. Humildes como Cristo, perdonándonos como Dios nos perdonó en Cristo. Humildes como Cristo, perdonar a los demás como Dios nos perdonó en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué para Dios es tan importante que nosotros, escuchen, pensemos en el perdón como un reflejo de Dios en nosotros? ¿Por qué Dios sube el estándar del perdón a ese nivel tan profundo de que el perdón sea un reflejo del carácter de Dios? Y sobre todo, ¿por qué quiere que nosotros lo hagamos? ¿Por qué Dios nos dice perdona? Porque tú ya fuiste perdonado en Cristo. ¿Por qué Dios nos pone en un sentido positivo esa carga tan pesada de decir, no puedo huir de la falta de perdón, tengo que perdonar? Porque solo puede perdonar quien ha sido perdonado. Para Dios es tan vital que nosotros veamos el perdón como un reflejo del carácter de Cristo en nosotros. ¿Por qué creen ustedes? Un par de opiniones y concluimos, hermano Luis. Porque si no, no estamos haciendo más que Dios. Exacto, el hermano casi dio en el blanco, nada más yo voy a utilizar otra palabra. Exacto, porque desde el momento en que Dios te manda a perdonar y tú insistes en no perdonar, te estás queriendo convertir en una especie de juez moral de todos los que tú en teoría crees que están debajo de ti. Hermano Martín. Yo creo que entre todos los ingredientes que conllevan esta situación de la amargura y de todo eso, hay uno que también es vital, que es la arrogancia, ¿no? Exacto, sí. ¿Por qué voy a perdonar yo si la otra persona fue la que me hizo, no? ¿Y por qué yo no? No tiene que ser él. Y ese proceso de esa arrogancia, por eso yo creo que el Señor nos puso en esa palabra de la Biblia, humildes como Él, ¿no? Sí, o sea, porque exacto. no se trata de ver quién es el que cometió, sino se trata de perdonar. Gracias, engrandecimiento, decía el hermano Luis, arrogancia el hermano Martín. Sí, vamos en el camino, Luis. Yo pienso que en este caso, si nosotros nos decimos cristianos y muchas veces hemos dicho que un cristiano es un imitador de Cristo, pues sería ilógico pensar que quiero ser imitador de Cristo y no quiero imitar su perdón, ¿no? Esa sería la primera idea que llegó a mi mente, ¿no? O sea, yo no puedo ser un imitador de Cristo. Y la otra idea que tengo es, si por ejemplo nosotros comparamos cualquier ofensa que hayamos podido recibir y la pusiéramos en una balanza con todas las ofensas que Cristo vivió cuando estuvo en la tierra, al grado de que le fue quitada la vida y de qué manera, creo que cualquier ofensa que nos pudieran hacer a nosotros pues quedaría pequeña, ¿no? Y en ese concepto de no querer ser más que Dios, más que Cristo, pues podríamos decir que es fácil perdonar, ¿no? O sea, si Cristo perdonó tantos golpes, tantas ofensas, tantas burlas y tantas cosas que lo llevaron a la cruz, de que hicieron pareciera nada, o debería de parecer Debiera nada. parecer nada, exacto. Mis hermanos, yo no aporto nada nuevo, únicamente pongo una palabra sinónima a lo que ya dijeron, pero vi una mano atrás, no, a ver, opinión. Que hay de perdonarse a uno mismo. Buen punto, ¿no? ¿Y qué hay de perdonarse a uno mismo? No puedes perdonar a alguien más si no te perdonas a ti mismo. Exacto, ¿no? O sea, estamos hablando de otra esfera diferente, pero el principio aplica. O sea, el principio aplica, ¿eh? O sea, lo mismo que hemos hablado del perdón aplica si se trata de perdonarte a ti mismo. Porque muchas de las ocasiones estamos, siendo sinceros, la mayoría de las ocasiones, cuando hablamos de perdón, es porque una causa ajena a nosotros nos ofende. Pero hay ocasiones en que a veces nosotros mismos tomamos tantas malas decisiones que llega un momento en que
nos sentamos a reflexionar y decimos, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida? Sí, también necesitas perdonarte a ti mismo, pero el principio aplica, sepárate a ti mismo de todo el daño que tú te hiciste, porque si no lo haces, vas a seguir esclavizado de tus hábitos pecaminosos. Porque la falta de perdón, lo encadeno ya con lo que decía el hermano y el último comentario, porque la falta de perdón tiene un problema, que si no lo ejerzo, me convierte en una persona soberbia. No aporto nada, es otra palabra diferente a lo que ya dijo el hermano, lo que dijo el hermano, ¿sí? Me convierte en una persona soberbia. El que no perdona, si no ejerce el perdón, escuchen bien, aunque tenga motivos para hacerlo, si no ejerce el perdón, se ensoberbece y ya está en una posición donde empieza a creer que tiene dominio o que es capaz de determinar y ejercer control sobre la vida de los demás, y eso se torna muy peligroso, porque la soberbia nos aísla, más tarde o más temprano nos termina aislando, y eso hace que en lugar de que la amargura cese, que la amargura todavía crezca. Muy bien, yo quiero terminar con una ilustración bien rápida que se las platico para que veamos el daño que hace la falta de perdón y concluimos. Pero, hermana, le doy voz a todos. Gracias, hermano. Es que me venía a la mente ahorita sobre todo lo que estás hablando, que siento que cuando no perdonas y convives con la persona que no quieres perdonar, también nos volvemos, que es lo peor. No, sí, hermana. Porque La soberbia, no sí, la perdonas, hipocresía y la falsedad. entonces Sí. viene de la mano y todas esas cosas que se vienen juntando nos dañan. Y cada vez el de perdonar, que es la mejor decisión que podríamos hacer, a veces estamos cerca de las personas y yo siento que hasta les saca uno las cosas porque no hemos perdonado. Definitivamente. Mis hermanos, una ilustración para irnos, lo que puede hacer la falta de perdón. No creo que sí, ya alguna vez se las había platicado en otro contexto, pero vuelve a darnos algo valioso para reflexionar. Mis hermanos, para irnos, quisiera yo hablarles así muy breve de un personaje muy famoso. En verdad hablo que fue muy famoso socialmente hablando hasta por ahí de 1900, si mal no recuerdo, 82, 84 que falleció. Este personaje fue un personaje de ascendencia judía. Tristemente los eventos caóticos. Este personaje, tristemente toda su familia, absolutamente toda, estoy hablando de toda, solo sobrevivió él. Toda su familia judía fue masacrada durante la Segunda Guerra Mundial. Concentración, y solamente el triunfo de la condición emocional de nuestro personaje. El otro le está relatando sin darse cuenta porque pues ya estaba casi ciego en su agonía, ¿no? Y le empieza a explicar, mira, yo fui un militar nazi, yo participé en muchas matanzas, matamos a muchos judíos y le prendimos fuego al edificio. Dice, y ahí estábamos, dice, los soldados rodeando el edificio, y si alguna de las personas intentaba asomarse a la ventana o romperla, le disparábamos, ¿no? Y ahí lo matábamos. Y si alguno brincaba, llegábamos, lo agarrábamos y lo volvíamos a arrojar adentro del fuego. Dice, y a mí se me quedó muy grabado porque incluso presencié como muchas madres aventaban a sus hijos desde el segundo, el tercer piso, porque lo que querían era salvarlos del fuego, ¿no? Y lo que nosotros hacíamos es que en cuanto caían los niños, los matábamos a golpes, patadas, dice, y eso es algo que ahorita ya que yo estoy muriendo, me tiene desgastado por dentro, no lo soporto, y yo necesitaba buscar, y me dijeron que tú lo eres, te explico, perdóname. Esa es la historia. Nuestro personaje, según él mismo lo relata, se quedó crispado a un lado sin saber qué decir, y lo único que dice, o lo único que él describe es que él se puso de pie, y lo único que le dijo a la persona agonizante es que él jamás, bajo ninguna circunstancia, podría perdonar a alguien que actuó de esa manera y que formó parte de aquellos que terminaron destruyendo su vida. Se dio media vuelta y se fue. La persona se quedó desesperada, llorando, gritando, no se pudo hacer más. Obviamente al cabo de unas pocas horas murió. Pero ahí en esa cama de hospital no solamente se decidió un destino, el destino del enfermo agonizante, se decidió el destino de dos personas, porque a partir de ese momento ese joven que se puso de pie se fue caminando y se juró que él iba a dedicar toda su vida
y todos sus recursos a cazar a todos los militares nazis que se hallasen escondidos en cualquier parte del mundo con tal de llevarlos a la justicia y que pagaran por sus crímenes de guerra. Y a partir de ese momento, nuestro personaje se convirtió en el cazador de nazis más famoso de la historia, Simón Wiesenthal. Todavía, yo lo recuerdo en mi infancia, cuando lo entrevistaban porque andaba en Argentina y siendo un hombre que casi llegaba a los 80 años, siguiendo la pista de militares nazis que vivieron en Argentina y se escondieron. Hasta que Simón Wiesenthal muere en los años 80, de edad avanzada, pero después de haber llevado a la justicia más de 44 militares nazis que se escondieron en todas partes del mundo. Sí, muchos de nosotros lo pensaríamos como un acto de justicia. Yo quisiera nada más añadir algo para que veamos el poder destructivo que la falta de perdón tiene. Que estos hombres que participaron en el espantoso holocausto merecían ser llevados a la justicia, indudablemente. Merecían por sus crímenes, que no les quepa la menor duda, ¿no? Pero ¿saben cuál fue el problema? Que Simón Wiesenthal, cuando murió siendo un hombre solo, no pudo disfrutar una familia, no pudo disfrutar hijos, nunca disfrutó el dinero que ganó, porque todo lo usaba únicamente para poder encontrar a los criminales que él quería llevar a la justicia. O sea, la falta de perdón no solamente acabó con la vida de su familia, también lo mató a él en vida. Y fue un muerto en vida que solo se dedicaba a alimentar ese resentimiento. No sé cuántos de ustedes quieren terminar así. Eso es lo que puede provocar la falta de perdón. Así que, mis hermanos, ¿qué más nos resta? Orar y pues salir a perdonar a quien haya que hacerlo, o a lo que haya que hacerlo, o a nosotros mismos, pero salir a vivir vidas realmente libres fuera de la esclavitud del pecado. Cerremos en oración, hermanos, a favor nuestro y de los que nos han seguido a través de la transmisión o que más tarde verán en el estudio en YouTube. Oremos. Señor, para concluir este espacio, gracias, Padre, por lo que nos has enseñado a través de tu palabra, por esta explicación sencilla de cómo puede ejercerse el perdón, y ahora la parte bíblica, por estas tres ideas del perdón, que el único propósito que tiene es evitar resentimiento. Del perdón, que también lo que pretende, Señor, es que seamos un reflejo tuyo para evitar la soberbia. Del perdón, que destruye, porque también puede ser motivo de tropiezo, Señor, y puede destruir nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a entender que tenemos que ejercer el perdón. Qué doloroso es, qué terrible es, cómo nos cuesta trabajo. Cuando estemos pensando eso, pensemos, Señor, en cuánto trabajo debió costarte a ti perdonar a todas las generaciones de seres humanos, aún incluso a las que no han nacido, por cada una de las ofensas y los pecados que íbamos a cometer en contra tuya. Y sin embargo lo hiciste. Gracias a eso, tú te clavaste en la cruz. Y te clavaste en la cruz no solamente por los que actuamos bien, te clavaste en la cruz por los que actuamos mal. Te clavaste en la cruz, incluso mencionábamos la Segunda Guerra Mundial, y veniste a morir en la cruz para salvar de sus pecados a Adolfo Hitler, por poner un ejemplo. Haya o no aceptado eso, tú veniste a morir por él. No solamente veniste a morir por predicadores o pastores, te clavaste en la cruz, Señor, también por narcotraficantes y mutiladores de personas. Veniste a morir en la cruz por violadores, Señor, pero también por gentes que trabajan en ONGs que ayudan a las personas. Te clavaste en la cruz, Señor, para salvar a los médicos que cruzan países para atender a personas pobres, y al mismo tiempo, Señor, también veniste a morir por prostitutas y por alcohólicos. Ojalá y lo entendamos, porque de ese tamaño es tu perdón, que nosotros ejerzamos un perdón del mismo tamaño. Te lo pedimos y lo rogamos, y nuestra oración la elevamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, cerramos la transmisión, estamos despedidos.